Hermanos, les saludo a todos en el amor del Señor. Es una bendición, es un privilegio estar con ustedes cada domingo y aún más por primera vez estando acá exponiéndoles la palabra del Señor. Esperamos que el Señor transforme nuestras vidas al momento de escuchar su palabra. También quiero presentarme, quizás muchas personas me conocen. Mi nombre es Pedro Espinosa, mi esposa es Daniela, que ya no está acá, está con los niños parece. Y llevo ciertos años sirviendo al Señor acá en esta iglesia y hace poco tuve el privilegio de ser elegido como líder de su iglesia. Hermanos, como ya han notado los domingos anteriores, desde el domingo 26 de enero, nuestro querido Pastor Diego ha empezado una serie de sermones que da hincapié a la gloria de Dios. Creo que el primer domingo, el segundo domingo estuvo predicando nuestro Pastor Miguel, que habló sobre la gloria de Dios en su revelación. El domingo anterior estuvo predicando nuestro hermano Roger, que habló sobre la gloria de Dios en su poder. Y hoy, domingo 16 de febrero, el sermón tiene como título La gloria de Dios en su carácter. Así que le voy a invitar y le voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en el Salmo capítulo 100. En el Salmo 100, un salmo bien conocido. Espero que lo hayan podido encontrar en sus Biblias o en sus teléfonos o en las aplicaciones de sus teléfonos. Voy a dar lectura al Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Hermanos, como dije, es un salmo bien conocido, que creo que el único salmo que se titula en sí en la Escritura, inspirada por Dios, como un salmo de acción de gracia. Este salmo es un llamado dirigido por un ministro del pueblo de Israel que está a punto de entrar al templo a adorar con los israelitas. Quizás están en la entrada del templo, ¿ya? Y él convoca a los adoradores a adorar a Dios en el culto que solo Dios merece y espera de su pueblo. Pero también podremos ver que no solo está dirigido a un pueblo que es adquirido por Dios, sino que este llamado a adorar a Dios es dirigido a todas las naciones, de todos los pueblos de la tierra. En el Salmo 100, hermanos, encontramos muchos verbos imperativos que son palabras que demandan una acción. La acción de alabar a Dios. Este es un salmo muy sencillo, fácil de aplicar y amplio para sumergirnos en el conocimiento de Dios, ya que es la palabra de Dios. Así que, para entender de forma más clara, yo propuse hacer como una escalera para poder interpretar de forma sencilla y clara lo que es el texto del Salmo 100. Ya que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento se interpreta por varias formas figuras literarias. Y una forma que se utiliza mucho en los salmos es el quiasmo, que es como que consigue que series de elementos o ideas o acontecimientos estructurados de tal manera que son como un paralelismo. El primero da la misma idea del último y el segundo da la misma idea del penúltimo y así sucesivamente hasta llegar al centro. ¿Ya? Yo quise dar un ejemplo como el de una escalera. Yo sé que muchos conocen
lo que es una escalera. Si tienen casas de 2 pisos saben muy bien que es una escalera, ya que suben todo el día por ella. Pero una escalera se compone de varios peldaños que subiendo uno tras otro nos va a dar un acceso a una altura de otro nivel, ¿ya? Lo mismo ocurre con este salmo. En los primeros peldaños se nos dice cómo adorar a Dios, con qué actitud y cómo proceder ante Dios para adorar. Luego en su último peldaño, en la última grada de este peldaño, encontramos el clima de la adoración, ¿ya? Lo que nos enseña este salmo, hermanos, entendiendo que no basta solamente con decir que alabamos a un Dios, no basta con solamente decir que conocemos a un Dios, eso no basta, porque para que nuestra adoración y alabanza pueda ser real y posible, debemos saber a quién adoramos, debemos saber quién es Dios y lo que Él es para nosotros. Lo que mueve el corazón de todos los adoradores de Dios, lo que mueve mi corazón para adorar, lo que estimula a los adoradores de Dios, son las promesas, la esperanza que está en la Biblia. Pero lo más grande que puede mover a un cristiano a alabar al Señor o motivar a vivir vidas con sentido es el conocimiento de quién es Dios, es el comprender y entender quién es su Señor. La alabanza del pueblo de Dios tiene como razón la grandeza de su carácter. Este sermón tiene solamente 4 pequeños puntos que son como peldaños. Son bien breves y vamos a ir pasando uno tras otro, ¿ya? El primer peldaño que se encuentra en el primer versículo y en los últimos versículos que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, bendecid su nombre. En el salmo anterior, el salmo 99, el salmista declara algo muy potente. Antes de llegar al salmo 100, en el salmo 99, el salmista declara algo muy potente y dice que Jehová reina, Dios reina, y no sobre un pueblo solamente, sino sobre toda la tierra. Y pide él que alaben todos al Señor. Y también hace memoria de sus atributos, memoria de la escena donde el Señor ha sido fiel con los israelitas. Pero lo que resalta y hace hincapié firmemente es que Dios reina. Y toda buena noticia llena de alegría el corazón, ¿cierto? Y por eso es que el Salmo empieza con cantad alegres. Este es un llamado a cantar motivados por el conocimiento de quién es Dios, por quién es Él en toda la tierra. Cuando el salmista, hermanos, ocupa este verbo cantad, se refiere a un grito, en realidad, de alegría. De hecho, la palabra original significa un grito de alegría, como el que dan los súbditos leales ante un rey. Al parecer, ellos, y esto debería ser también como guiado como un grito como de euforia, pero no es también para que nosotros cantemos descontroladamente sin razón al Señor, ¿ya? Es un grito que se podría considerar también como de una congregación que milita y que va caminando sabiendo que Dios ya le ha dado la victoria sobre todos los pueblos. También es un cántico que muestra y expresa el profundo amor de Dios para ellos. El espíritu alegre debería estar en cada persona, hermanos, que habita en la tierra, ya que cuando despertamos y abrimos nuestros ojos, contemplamos la obra de Dios, contemplamos que estamos de hecho con vida y nos alegra eso, abrir cada lunes nuestros ojos, cada día nuestros ojos, podemos ver también la obra de Dios. Eso me hace pensar en una frase irónica de un apologeta que dice, el peor momento de un ateo es cuando en la mañana se levanta contento, se levanta con mucho contentamiento en su corazón por alguna situación y su corazón se alegra contentamente, se alegra mucho, pero no sabe a quién agradecer. Es algo importante que podemos reflexionar
de que Dios es un Dios también con un corazón alegre. Él nos invita a cantar alegres, a cantar y alabarle alegres, pero porque Él también tiene un corazón así. En el principio de la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra, en el séptimo día Él descansó. Dice el texto que descansó de lo que había hecho, pero en realidad no es que Él estaba fatigado, sino que Él estaba contemplando alegremente su creación, su creación. Aunque muchas personas viven, hermanos, sin reconocer a Dios, ni le sirven, ni le obedecen, sino más bien se rebelan contra Él, el Salmo llama a no solamente un pueblo, a esta iglesia, sino que llama a todas las personas de la tierra a alabar el nombre de Dios y bendecir su nombre, porque Dios es Rey, no solamente en una nación, sino que es Rey del universo y de toda la tierra. En el Pentecostés vemos como todas las naciones se acercaron para cantar a Dios, para reconocer quién era Dios. Se acercaron naciones de distintos lugares y para cantar, para reconocer por un espíritu quién era Dios. Pero si vemos mucho más atrás, es donde en la Torre de Babel Dios había confundido los idiomas de todas las personas. Entonces, en el contexto del Salmo, había muchas naciones con diferentes idiomas, ¿cierto? Con diferentes lenguas. Y este versículo, cuando llama a que todas las naciones alaben al Señor, puede ser con una mirada mesiánica de lo que iba a ocurrir con la muerte y resurrección de Jesucristo. En el momento que baja su espíritu en el Pentecostés, entonces todas las naciones alaban con un cántico, alaban con una voz, alaban con un mismo espíritu, nacido en el espíritu de aquel que había resucitado. Esto me hace meditar mucho en mi comportamiento diario, hermanos. Muchas veces mi alegría no viene de las motivaciones correctas, y eso es porque mi mirada creo que se desvía de la verdad. Y al mismo tiempo nos pasa a muchos cristianos. Conociendo a Dios, nuestro corazón no rebosan de la alegría constantemente, cada día nos alegran. Y eso puede ocurrir por diferentes razones. Perdimos la perspectiva, baja la relación con nuestro Señor. Los hábitos de oración y lectura no son constantes. Y también empezamos a andar como creyentes solos. No deseamos reunirnos con nadie en la iglesia. Luego del domingo, cuando nos vemos del culto, no nos juntamos con nadie más. También perdemos el foco. O sea, el foco en las circunstancias. Y eso pasa cuando nos enfocamos solo en nuestras circunstancias. Miramos solamente nuestros problemas. Y eso nos hace perder nuestra alegría en el corazón. Y también algo importante y fácil de entender es el pecado, la desobediencia. Eso quita la alegría completa del corazón. Eso puede también cambiar. ¿Cómo puede cambiar? Enfocándose en la presencia de Dios. En vez de poner tu mirada en lo que te está sucediendo, haz memoria de la fidelidad de Dios en tu vida. Recuerda lo fiel que es el Señor contigo, como lo ha sido y sigue siendo día tras día. También para esto es bueno que cultivemos una actitud de gratitud. No puede haber un corazón no alegre que esté lleno de gratitud. Entonces debemos conocer la base de nuestra gratitud. Podemos estudiar, ver la obra de Cristo en la cruz, su salvación, basándose en la pura gracia de Dios. Construir también una mejor relación con Dios. Eso también cambia nuestro corazón y produce un corazón más alegre. Pasar tiempo a solas con Dios es algo muy importante. El hábito de orar, leer nuestra Biblia, eso es clave siempre. Pasar tiempo con nuestra Biblia, hermanos. En ella encontramos todas las razones para estar alegres y cantar a Dios. Luego, nuestro segundo peldaño, servir en la adoración, que son los versículos 2 y casi el último, dice: servid a Jehová con alegría, alabadle. Vimos cómo somos llamados a tener
un corazón que alabe a Dios con un canto alegre. Y también este llamado no se limita a ciertas personas, sino que a todas las familias de la tierra. Entonces el salmista está buscando que el corazón del pueblo conciba la adoración alegre en sus cánticos. También Él quiere llevarnos a otro peldaño de la adoración. Cuando un corazón se encuentra, se encuentra directamente con la belleza del carácter de un Dios como nuestro Dios, se hincha de alegría. Pero esa alegría no queda sin hacer nada, sino que dispone sus manos inmediatamente al servicio de Dios. El pueblo de Israel se veía con muchas actividades, bajo trabajos, en el culto del templo, siempre se necesitaban manos para servir. Por eso era importante que estos israelitas, cuando venían a adorar, pusieran sus manos al servicio de Dios, pero con un corazón contento y gozoso. Hay un texto en el libro de Nehemías que dice que en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de la ciudad las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Había muchos lugares donde podían servir los israelitas, y era muy necesario que llegaran personas con sus manos listas para servir. Dentro de la adoración del pueblo judío se necesitaban esas manos y ese corazón. La alegría es fundamental en el servicio cuando prestamos nuestras manos para servir. Servir a Dios, hermanos, es un privilegio. Cuando servimos a Dios, le expresamos al mismo tiempo nuestro amor a Él y nuestro agradecimiento por haber salvado y perdonado nuestras vidas. El servicio a Dios es una forma de adoración. Sirviendo a Dios y a nuestros hermanos mostramos nuestra gratitud por todo lo que Dios ha hecho. El servicio también podría referirse el salmista no a un solo culto, no solamente al culto dominical o al culto que hacían ellos, sino también a una completa vida de servicio. ¿Y eso qué significa? Obedecer a Dios siempre, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, porque eso dice el libro de Moisés en el Deuteronomio. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Andar en los caminos de Dios, andar en los caminos de Dios es sinónimo de obedecer, y también es sinónimo de servir de acuerdo a la voluntad de Dios. Los israelitas servían no como a ellos les parecía, porque servir a Dios no es como mi corazón me dice que debo servir, o como mi impulso me dice a servir, porque eso a algunos israelitas, de hecho, les costó la vida, y ese es el caso de Usa. También considerar estas manos de servicio con alegría, que demanda el salmista, no sin razones. Primero, la razón que Dios da para que ellos sirvan y para que se estimulen al servicio es que Dios es el Rey en los cielos y en la tierra. No hay otro como Él. En Deuteronomio dice que en el capítulo 4, versículo 39, dice: aprended pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Esa es una razón muy fuerte y suficiente para servir al Señor, como también la segunda razón, que es que el Señor ha demostrado que Él es un Dios fiel siempre y que siempre cuida de su pueblo. El pueblo de Israel muchas veces, la vez que estuvo esclavo en Egipto, bajo la servidumbre de Faraón, dice que Dios los vio y los reconoció y vino a servirles, los rescató cuando estaban sufriendo bajo la servidumbre de Faraón. Y ahí aparece como, más que un Señor creador, aparece como
un redentor, su salvador. Otra razón importante que tenían los israelitas y que Dios estimulaba es que Dios provee siempre en su vida, ha provisto en el desierto con la guía y el alimento. El escritor del Salmo 100 ya había considerado todas estas cosas al momento de invitarlos a servir. En cada trabajo que Dios que debemos hacer para Dios, debemos colocar nuestro corazón, nuestra vida entera. Debemos considerar el favor de Dios que viene de parte del servicio de Dios. Ya que así como los sirvientes de un rey en la antigüedad eran bien reconocidos por ser esos sirvientes que estaban cerca de Dios, ya no eran simples súbditos, sino que tenían diferentes regalías. Estaban con un mejor estatus social, dormían en otras casas. El servir tenía varios privilegios. Y es aún más con nosotros, es aún más con el pueblo de Israel, que tenía el privilegio de servir al Dios verdadero. Y eso trae también consideración de saber que Dios no es un Dios tirano como los reyes antiguos. Dios no es un Dios que desee alabanza o adoración para sentirse más poderoso. Dios ya es poderoso y rico en todo. Y lo más diferente y grandioso es que Él no es un rey que nos invita a servir bajo algún temor, sino que todo eso fluye bajo el estímulo del amor. El Evangelio de Mateo, luego el Hijo de Dios, Jesucristo, viene a decir que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Yo cuando veo la palabra servir, siempre viene a mí la escena cuando Jesús toma una toalla y se la amarra a la cintura. Siendo el rey del universo, el heredero de todas las cosas, se ciñe una toalla y se pone de rodillas para desatar las sandalias de sus discípulos y le lava los pies, dándole a entender y a enseñar qué es lo que es el servicio. Jesús, hermanos, tenía un corazón tan grande de servicio, que lo llevó a la cruz para ser crucificado por quienes vino a servir, y lo hizo con amor. El servicio, que es parte de la adoración a Dios, debemos entender que en nuestras vidas debe estar el servicio en todo tiempo, en todo lugar. Y esto no es aquí solamente en estas paredes, en este culto dominical, sino que no puede limitarse solamente al día domingo, donde servimos. Y eso es peligroso, porque si servimos solamente acá, estamos queriendo a veces buscar solamente un reconocimiento. Pero servir en toda nuestra vida, servir al necesitado, servir a quien necesita de nosotros, es lo que Dios demanda de nosotros. La Biblia nos exhorta a que debemos servir y preocuparnos primeramente por la familia de la fe. Esto es algo noble y muy hermoso, porque preocuparnos desde adentro, suplir las necesidades de los hijos de Dios, manifestar los dones de servicio y misericordia en el cuerpo de Cristo. Si tu hermano o hermana estás con un corazón agradecido por lo que el Señor ha hecho en tu vida y quieres alabar y engrandecer su nombre al servicio y trabajos de la iglesia, te invito a que puedas disponer tus manos, a disponer tu corazón para trabajar juntos en el crecimiento del reino. Si deseas unirte a algún grupo de misericordia, debes consultar a algún diácono o presbítero de nuestra iglesia. Hermanos, admiro mucho a las personas que trabajan en las labores de distintos grupos de servicio, y de verdad que veo un corazón alegre que ama al Señor, porque no solo disponen sus manos, también sus propios a veces recursos, o también su tiempo en dejar a su familia, a sus hijos, para ayudar al otro hermano. Yo creo que eso a mí me motiva mucho para servir a los demás, para juntos trabajar en el servicio. Pero no hay mucho que podamos a veces entender
No hay mucho que necesitamos saber para servir. Solamente considerar que somos llamados a servir. Solo debes saber y entender que Cristo te envió a servir y amar a tu prójimo como a Él mismo. O sea, ese amor que tuvo Jesús por nosotros, que dio su vida por ti y por mí, debemos hacer lo mismo para con los necesitados. Si tu corazón, hermano, está desenfocado del servicio a los demás, hermano, no voy a juzgarte, solo te voy a decir que estás perdiendo el gozo y la alegría de ver a Cristo en cada acto de servicio, porque lo que hacemos a los demás lo hacemos por amor al Señor, primeramente. Si te estás perdiendo la oportunidad de gozarte en el servicio a los demás, súmate. Eso también restaura tu espíritu. Eso también afirma tu compromiso con Dios. Quizás puedes pensar que solamente los diáconos de la iglesia son llamados para acudir en auxilio a los necesitados. Y eso es estar muy equivocado, porque todos somos llamados a servir. Cada uno que ha recibido a Cristo, ha recibido en su corazón al Señor, está llamado a servir. En el tercer punto, o en el tercer peldaño, el salmista nos invita a acercarnos a adorar. Dice, venid ante su presencia con regocijo, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanzas. Vemos en nuestro tercer peldaño otro nivel de adoración, una adoración que nos lleva ante la presencia de Dios. Ya no somos llamados a cantar alegres y a estar al servicio de Dios. El salmista quiere llevarnos a un lugar más íntimo con el Señor, un lugar más exclusivo de adoración. Él nos invita a ir a la presencia misma de Dios. Y eso le dice a los israelitas, entren por sus puertas, por sus atrios. Primero, para entender esos elementos, puerta y atrio, son elementos que están dentro del templo. Las puertas son el acceso directo que era a los atrios, al patio externo del templo, donde se hacían los sacrificios. Y los atrios era el patio donde se festejaban o se realizaban distintos ritos, ¿ya? O ceremonias para adorar a Dios. Considerar, hermanos, que para un miembro del pueblo judío era muy importante, muy relevante estar dentro del templo para orar. Esta es una experiencia para ellos sagrada y también significativa por varios aspectos. Estaba en ellos el conocimiento de que Dios habitaba en el templo. Para ellos era muy importante porque tenían el conocimiento claro de que en el templo estaba la presencia de Dios. Y era muy importante estar ahí en los días donde celebraban el culto. Y en especial, una vez al año, ellos celebraban el día de la expiación, el día de Yom Kippur, donde solamente una vez al año se hacía un sacrificio para expiar los pecados del pueblo. Y ahí encontraban que un sumo sacerdote, se acercaba al lugar santísimo, ahí donde habitaba de manera especial la divinidad de Dios. Estar dentro del templo de Dios, a los israelitas se les generaba una experiencia divina, ya que la presencia de Dios estaba ahí y su corazón se llenaba de temor y reverencia. Ahí se debe comentar que no siempre los israelitas podían acercarse al templo para adorar, por razones de salud o de efectos físicos que bajo la ley de Moisés los hacía considerarse impuros, y por ende no podían acercarse al templo para orar, para encontrarse con Dios en las ceremonias o en los ritos. Y vemos en este contexto que la libertad completa para ir a la presencia de Dios estaba limitada. Y no estaba limitada porque estaba muy lejos de algún lugar o estaba muy oculta. No estaba limitada por eso. No estaba limitada porque
los israelitas vivían muy lejos de la presencia de Dios, no, sino que estaba limitada porque su corazón, su vida, su condición lo apartaba de Dios. Pero eso no iba a ser siempre así, ya que ese templo y todos los cultos que se celebraban ahí, en el Nuevo Testamento vemos que solamente eran figura y sombra de lo que prontamente iba a venir, aunque el salmista insta a que los israelitas se acerquen al templo de Dios gozosos, ¿cierto? Con alegría. Eso a mí también me hace un poco dudar un poco, aunque es la palabra de Dios, no la quiero cuestionar, pero me imagino que no siempre era así. No siempre era así cuando ellos entraban a los atrios, a las puertas con gozo, porque ellos veían una vez y otra vez cada año que los pecados iban siendo perdonados, pero no cambiaba su vida, no cambiaba su conciencia. Su conciencia seguía siendo a veces cautiva por el pecado. Y eso también anuncia, y quizás esperaban a un sacerdote, a un sumo sacerdote, que pudiera levantarse y que solamente con una ofrenda iba a librarlos de todos sus pecados y hacer limpias sus conciencias. Y eso sabemos, hermanos míos, que ocurrió con Jesús. Jesús no solo perdona todos nuestros pecados con una sola ofrenda de sacrificio, sino que también Él crea un acceso libre para que los israelitas, para que los cristianos se acerquen a su presencia. Ya que Cristo mismo dice en el Evangelio de Juan: yo soy la puerta, el que en mí entrare será salvo. Y también el mismo Jesús dice que nadie viene al Padre sino por mí. En un tiempo antes de Cristo, la congregación de Dios no gozaba de ese acceso completamente libre a la presencia de Dios para adorarle. No porque no existiese esa presencia, como les dije, o porque estaba escondida en una distancia que el hombre no podía llegar, sino más bien era porque la condición del ser humano, la condición del israelita, no le permitía acercarse a Dios. Y Dios dispuso este templo, estos elementos para adorarles, bajo condiciones que Él mismo rigió para que pudieran adorarle sin morir. Muchos años más tarde, Jesús, junto a una mujer samaritana en un pozo, le dice lo siguiente: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La adoración a Dios ahora se puede realizar en cualquier parte. En cualquier lugar tú puedes adorar a Dios. De hecho, puedes adorarlo en cualquier lugar donde tú estés, pero no, hermanos, sin Cristo. También el templo, que era un lugar exclusivo para la presencia de Dios, viene a mostrarse después con la venida de Jesús, que Él es el templo, porque dice en Juan: el Verbo vino y habitó entre nosotros, como acampó. Él vino a hacer su tienda en medio de nosotros. Luego, por medio de su muerte y su resurrección, envía al Espíritu Santo, para que ese Espíritu Santo habite en medio de nosotros. Y luego Pablo dice que nosotros somos ese templo. Hermanos, presentemos ante Dios con regocijo, acerquémonos con acción de gracia ante su presencia. Oigamos la voz que Dios nos invita para acercarnos a Él con gozo y alegría. Este llamado, hermanos, es para todos los que se sienten cerca de Dios, como también los que se sienten lejos de Dios. Porque la promesa de Jesús es muy segura para los que se sienten lejos y temen acercarse a Dios, o dudan de acercarse a Dios por su condición, o quizás por su pecado, o por diferentes problemas. La promesa de Jesús es muy confiable y segura, que dice que todo aquel que se acerque a mí, no le echo fuera. No importa la situación en que estemos viviendo. Hoy el Señor nuevamente nos invita a venir ante su presencia. No esperes mañana, porque mañana de ese día nadie sabe. Nadie sabe.
La promesa es hoy para acercarnos con júbilo ante la presencia de Dios. De hecho, este es un día de júbilo para un pecador que necesita de Jesús. Debe atender ahora al llamado del Señor. Hermanos, como dice el texto de Jesús en un evangelio, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y creo que no hay nadie que no se sienta trabajado y cargado. Todos necesitamos venir ante el Señor. Nuestra adoración, hermanos, sube este peldaño a este punto, ya que encontramos más estimulaciones, más gloriosas para acercarnos a Dios. Este punto sin duda nos lleva a la pregunta, considerando la libertad y el acceso ante su presencia obtenida por Jesús en el Calvario y considerando lo que le costó a Él su vida, ¿estamos siendo nosotros adoradores que se benefician de esta libertad? ¿Estamos siendo nosotros personas que se benefician de este acceso que le costó la vida a Jesús? Ya sabemos la respuesta en nuestro corazón, ¿cierto? Siendo personas con vasto conocimiento del ser de Dios, de la obra de Cristo, ¿buscamos realmente a Dios? Habiéndole hecho todo para que tú te acerques y yo me acerque ante Él, ¿pasamos harto tiempo con Él? Voy a atreverme a decir esto, porque sé que es verdad. La más grande estimulación que puede tener nuestra adoración es cuando nos acercamos a Dios, pero en el conocimiento de Dios. Es la gloria de Dios que guarda en su carácter. Cuando nos acercamos a Dios y vemos quién es Él, por lo que Él es en su ser, por sus atributos, eso estimula nuestra adoración, hermanos. Hermanos, cuando dejemos de ver a Dios por quién es Él, entonces nos estaremos alejando de Él, estaremos perdiendo el camino. Debemos cultivar la motivación de los cuales nos hace acercarnos a Dios y también desear a Dios y acercarnos ante su presencia con gozo y alegría. Consideremos la oración y la meditación, que es fundamental, que nos permite conocer a Dios, nos permite tener una relación con Dios, nos permite ver quién es realmente nuestro Padre Celestial. Debemos buscarlo en todo tiempo, porque Él nos invita a ir a Él. Él no está quieto sin decir, no vengas. Él constantemente, todos los días, te llama una y otra vez, a pesar de nuestras diferentes condiciones, a pesar de nuestras caídas del pecado, a pesar de nuestros sufrimientos. Él sigue invitándonos día tras día a Él. El cuarto peldaño y el último, para ir terminando, este peldaño, que es el último, se considera como el clímax de la adoración, porque conocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Y también dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Anda una mosca. Aquí en estos dos versículos encontramos el clímax de la adoración, queridos hermanos. Ya que hemos ido peldaño tras peldaño subiendo a nuestra escalera, ahora nos situamos en un lugar donde revienta de motivación, de estimulación dentro de quienes cantan alegres, dentro de quienes sirven con alegría, para aquellos que buscan entrar por sus atrios para adorar. Revientan de motivaciones porque en este peldaño conocemos el objeto principal y único de nuestra verdadera adoración y también la razón por qué adorarle a Él. El texto dice, reconoced que Jehová es Dios. Esa declaración del salmista es muy directa y sin rodeos. Jehová es Dios. Esto quiere decir que la adoración a Dios es completamente exclusiva, solo para Él. Él es el único digno de toda reverencia y adoración. Esta afirmación también excluye a todos los dioses que quizás en algún momento podrían estar mirando a los israelitas,
o los dioses que tenían las personas extranjeras que se acercaban al pueblo de Dios. Esto excluía directamente a todos ellos, porque solamente deben rendir culto a Dios. Luego el texto sigue y nos dice: Él nos hizo, y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El salmista desea que los israelitas puedan observar dos cosas en estos versículos que hemos nombrado. No hay como Él. No hay como Él sobre la tierra y sobre los cielos. Los israelitas deben entender esto por el autor del Salmo, que no hay como Él sobre la tierra y sobre los cielos, que Dios es santo, quiere decir que es apartado infinitamente otro, que Dios es trascendente, o sea, inaccesiblemente alto, sublime, y que también vive en la majestad en las alturas. Para los adoradores, para los israelitas, su corazón tiembla conociendo el carácter de Dios. Ahora los adoradores tiemblan frente al escuchar quién es Dios. Pero en el segundo versículo también nos dice: pueblo suyo somos. Y esto nos da la idea y seguridad que Él está íntimamente cerca. Es porque está tan cerca de los israelitas, o está tan cerca de nosotros, que el Salmo respira alegría y canción en lugar de terror y temor. El Salmo 100 es un cántico gozoso al Dios de gozo. Luego en nuestros versículos se nos dice la mayor motivación y sentido de adoración que el pueblo de Dios debe tener, y la razón principal es la gloria de su carácter. En los primeros 3 versículos, Dios es adorado solo como creador, pero los últimos 2 versículos no es fácil, no es difícil ver la cruz, ver a Cristo, ver el Calvario en los textos, puesto que en ningún otro lugar vemos tan claramente la bondad, la misericordia y la verdad de Dios, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. De esa experiencia diaria, Él regula y brota la adoración alegre y llena de gratitud. La bondad que habla este texto es como muestra las características quién Dios es, su trato hacia el pueblo de Dios. La bondad que siempre tiene Dios con nosotros, la misericordia constante de Dios a su pueblo, que es un recordatorio de que a pesar de nuestra maldad, de nuestra infidelidad, Dios siente dolor en su corazón por nosotros, pero se inclina constantemente a socorrernos, a auxiliarnos, jamás nos deja. Su verdad es la lealtad y fidelidad que tiene, aun cuando seamos desleales con Él o infieles, por un amor constante. Al final es lo único que nos sostiene, su fidelidad, su verdad. Por ello, al meditar estas realidades y atributos de Dios hacia nosotros, no podemos estar no agradecidos, no podemos estar no contentos, porque debemos acercarnos ahora a Dios con un corazón alegre que le alabe. ¿Qué nos enseña estos últimos peldaños? Este último peldaño es como si la comunidad del pueblo de Israel, o como la comunidad de hoy, estuviera subiendo escaleras en el templo, se encontrara al final con esta grada que se encuentra en el verbo central que dice conocer. Esta es la meta y la culminación del culto. Este es el clímax, hermanos, de toda adoración: conocer, experimentar la intimidad con Jehová, conocerle en el sentido más bíblico de la más profunda relación entre dos personas, que yo podría también decir como también la relación sexual entre dos personas, que se unen, que están íntimamente juntos. Ese es el clima de la adoración, de conocerle a Dios, estar unido a Él. Y conocer y contemplar el carácter de Dios nos lleva a la adoración, hermanos, correcta y verdadera. Conocer a Dios regula
las actitudes de mi devoción a Dios, entendiendo el verdadero significado del servicio al cual soy llamado. Veo también la correcta forma de ir a la presencia de Dios, de entrar a Él, bajo solamente un medio, que es Jesús. Sin el conocimiento verdadero, podríamos estar fácilmente adorando a otro Dios. No que lo haya, pero a un Dios que podamos levantar en nuestro corazón, a un ídolo. Fácilmente podemos inclinarnos en otro Dios, porque nuestro corazón, de hecho, siempre quiere adorar a un Dios. Pero es importante que conozcamos a Dios para que regule nuestra forma de adorar. Asimismo, está hecha la estructura de la liturgia de nuestro culto. En la liturgia de nuestro culto de adoración es basada por el carácter de Dios, por lo que Dios quiere que nosotros le adoremos. Porque no tenemos un culto basado en el gusto propio o en las emociones o en las buenas intenciones del otro, sino que realizamos un culto de adoración principalmente enfocado en la gloria de su carácter, hermanos. Para terminar, hermanos, quiero dejarles, como es común del pastor Diego, 4 cosas para pensar y practicar, que dice la primera: de acuerdo a este salmo, ¿cómo crees que estás viviendo tu adoración a Dios en estos últimos días? 2. ¿Consideras que tu vida en adoración se regula por quién es Dios en las Escrituras? Conociendo la misericordia y bondad de Dios revelada en la cruz, ¿te siguen faltando motivos para acercarte a Dios y vivir una vida estrechamente con Cristo? Es una pregunta que debemos hacer. También lo último para practicar, para llevarnos para nuestra casa, el carácter de Dios observado en la Biblia son la mayor estimulación para un creyente que tenga una vida rendida al servicio y adoración, ya que el fin de todo hombre en la tierra es la gloria de Dios y gozarse con Él eternamente para siempre. Hermanos, quiero que puedan acompañarme orando. Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú hablas, Señor, de manera clara, sencilla, Señor, y permítenos, Señor, guardarla en nuestro corazón, Señor. Permítenos, Señor, aprender, Señor, de ti, aprender cómo es que debemos adorarte, Señor, porque eso es lo que nuestro corazón desea, Señor. Amarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a desearte más, Señor, porque nuestro corazón, Señor, se olvida, Señor, de ti, Señor, muchas veces, Señor. Te pido, Señor, que hoy, Señor, con la consolación de tu Espíritu Santo, Señor, por tu palabra, Señor, nos ayude, Señor, a cada día, Señor, vivir vida, Señor, de adoración a ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.